Bienvenidos a un vídeo más del canal. Como recordaréis, en el anterior vídeo os dije que yo hacía una simplificación bastante grande de la memoria. Que la memoria, cuando yo dibujo un bloque, realmente no es un bloque, no es un número, sino que son 4. ¿Vale? Hoy vamos un poco a aclarar el tema este de por qué son 4, qué significa que sean 4, qué variables ocupan 4, qué ocupan 2, hay algunas que ocupan 1, incluso 8. Hoy hablaremos un poco de eso. Para ello, como siempre, empezaremos con un poco de música, esta misma, y al lío. Entonces, hagamos un repaso. Tradicionalmente, como tipos de variables, yo os he enseñado los float, los double, int y poco más. Realmente utilizo estos tres, que son números, ¿no? Números, decimales con mucha precisión y decimales a secas. ¿Vale? Yo esto es lo básico que os he enseñado hasta ahora. Y siempre os he hecho la simplificación esa del dibujo. Vamos a hacerla. Vamos a hacer aquí el dibujito de siempre, en blanco, por ejemplo. ¿Vale? Yo siempre os he hecho este dibujo así. Y os digo, si yo ahora aquí pongo esto igual a, me lo invento, 3, siempre os digo que es lo mismo que venir aquí, ¿no? Y dibujar un 3 aquí. La verdad es que no. La verdad es que no nos engañemos. Esto no es lo que pasa realmente en un ordenador. Las variables, estas, ocupan un espacio determinado en la memoria. Si bien yo esto lo dibujo como un espacio, esto no es verdad. Aquí lo que hay son 4 espacios, ¿vale? Que eso lo medio dije en el último vídeo. Aquí lo que hay realmente son 4, con lo cual esta es la dirección 1. ¿Y esta cuál sería? Pues la 1, la 2, la 3, la 4, esta es la 5. ¿Vale? Para simplificarlo lo que haremos será, esta es la 0, esta es la 4. ¿Vale? Que es como realmente funcionan los ordenadores. ¿Vale? Y la memoria iría siempre partida así en 4, 4, 4, 4. ¿Vale? Este sí es un dibujo como Dios manda de la memoria. ¿Qué significa que yo haga un entero y le ponga el valor 3? Significa que este entero, ocupa 4 bytes, con lo cual me ocupa todo esto. ¿Vale? Ahora os diré que es un byte, de momento quedaros con la copla de que cada cuadrado de esto es un byte. Y el 3 este va a parar aquí. Cada posición de estas, cada cuadradito de estos, cada cuadrado de estos, puede tener un número que va entre 0 y 255. Esto es lo máximo que cabe aquí. Y aquí, y aquí, y aquí, y en todos. ¿Vale? Entonces, cuando yo utilizo un número pequeño, va a parar aquí. Conforme yo voy haciendo el número más grande, se va distribuyendo en cada uno de estos cuadrados, de derecha a izquierda. ¿Vale? No haremos hoy ejemplos con números más grandes porque se complica. Se complica porque hay que trabajar con hexadecimal o con números decimales y no es el objetivo del vídeo de hoy. Será quizás el objetivo de un vídeo más adelante. El objetivo de hoy es que entendáis esto. Entonces, en vez de empezar por los tipos estos que ocupan 4 bytes, vamos a empezar por el tipo básico, el que ocupa 1 byte. Resulta que hay un tipo llamado char, carácter, que ocupa un solo byte. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo dar un valor, un solo byte es una casilla de estas, le puedo dar un valor que va entre 0 y 255. Por ejemplo, le puedo decir que el char este vale 98. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues por ejemplo, recordad que las asignaciones de la memoria son aleatorias, no hay que seguir un orden en concreto. Esto iría por ejemplo aquí. Y a partir de ahora aquí tengo un 98. Coincide además, cosas de la vida, que algunos quizás ya habéis trabajado con esto. Char significa carácter, ¿no? Un carácter, una letra. Resulta que este tipo de variable, además, se utiliza para codificar letras, como son A, B, C, D. ¿Vale? ¿Por qué podemos hacerlo? De entrada, fijaros, si yo quiero hacer una variable tipo char que ocupa un solo byte, no hago esto.
una string, ¿vale? Una string es un conjunto de caracteres, sino que yo pongo un solo carácter. Y si lo pongo así tampoco funciona, hay que ponerlo entre comillas simples. Esto significa un único carácter. Pero, ¿cómo es que yo aquí le he puesto un número y aquí le he puesto una letra? ¿Qué más es esto? Mejor. No, later. ¿Cómo es eso? Realmente resulta que esta tabla de aquí, la tabla ASCII Table, es la que nos dice el número. Por ejemplo, me lo invento que he puesto 98, vamos a buscarlo, 98 equivale a una letra B. Es decir, todas las letras, las básicas, cuidado, ¿vale? Solo básicas, fijaros aquí no hay acentos, por ejemplo, ¿vale? Solo las letras básicas del alfabeto inglés, de hecho, tienen una equivalencia a un número que va entre 0 y 255. Aquí fijaros que solo llega a la mitad, a 127. Esos son por motivos históricos, ¿vale? Esto es el conjunto de caracteres ASCII básico de cualquier lenguaje de programación. Y en C++, un char equivale a una de estas letras, o en su defecto a uno de estos números. Son completamente equivalentes. Entonces, cuando yo le digo que este char C2 es W, es lo mismo que si le dijera que este char C2 es, buscar la W, 119. Con lo cual, en algún punto de esta memoria, de nuevo, lo que tenemos es que este W ha ido aquí, por ejemplo, y ha puesto dentro, he dicho un 119, creo, ¿no? Aquí, un 119, ¿no? Pues ha venido aquí, yep, hacerlo así, ya ha puesto un 119. ¿Por qué? Está entre 0 y 255. Vale, esto ha ido aquí dentro. Fijaros lo que os digo, esto ocupa un solo byte. El int ocupa 4. Cuando yo hacía la simplificación esa de hago la memoria así y digo aquí hay un 3, aquí hay un 2, aquí hay un 1, estoy simplificando el modelo este de 4 bytes. ¿Por qué es importante la memoria? Bueno, como sabréis, vuestro ordenador tiene una capacidad X de memoria. Por ejemplo, el mío tiene 16 GB. Esto se puede reducir a bytes multiplicando por 1024, por ejemplo. Calculadora. Tengo 16 GB. Por 1024, esos son megabytes. Por 1024, kilobytes. Por 1024, bytes. Es decir, mi memoria, si hiciéramos este dibujito de aquí, iría desde 0, ¿vale? Desde este 0, así, hasta esto. 17 millones, no, 17.000 millones, 179, ¿vale? Muy grande. Entonces, ¿es importante la memoria? Sí, porque hay un punto en que se llena. Está bien, es verdad que si yo utilizo variables de 4 bytes, todos estos ocupan 4 bytes, y no voy a entrar en detalles porque se complica mucho la cosa de cómo se guardan aquí dentro. Llegar a ocupar 17.000 millones de 4 en 4, algo muy grande tenéis que hacer. Pero ocurre, yo ahora estoy probando, por ejemplo, con Python, no lo veis, pero tengo cosas haciéndose en Python, y fijaros que mi memoria, ahora solo ocupa 4 GB, está ocupando un montón, ¿vale? Ocurre, son cosas que pasan. Con lo cual, tened siempre presente que mis simplificaciones a la hora de dibujar la memoria son simplemente a nivel de que vosotros no os compliquéis la vida, que yo pueda explicar fácil, pero que la memoria realmente funciona así, en bloques de 4, ¿vale? Cada línea de estas es un bloque de 4, y así es como funciona la memoria, siempre, sin excepción. ¿Qué más hay de importante? Estos son los tipos básicos que veréis, juntamente con otro que se llama shortint, ¿vale? Shortint, si alguien sabe inglés, significa entero corto, ¿vale? El bar 4. ¿Y por qué se caracteriza el shortint? Pues fijaros, si este de aquí ocupa un byte, esto es 1, esto es 4, esto es 2. Si yo hago un shortint, vamos a dibujarlo azul, si yo hago un shortint, me vendría aquí, yo ocuparía 2 bytes. Y aquí iría mi número shortint, ¿vale? Con lo cual, es importante cuando hagamos un programa, por más que yo tenga muchísima memoria, sea razonable con el uso de la memoria.
si puedo utilizar una variable que ocupe menos, voy a utilizar la que ocupe menos, ¿vale? Y todas las variables tienen un límite, porque yo que os he dicho, aquí cabe un valor entre 0 y 155. ¿Qué ocurre si yo hago que mi variable sea 255? Una variable tipo char, que es de un solo byte, y le sumo 1. Teóricamente, esto es 256. Pero 256 se pasa a este límite, ¿no? Lo que ocurre es que esto no se cumple, sino que esto es igual a 0. Da la vuelta, ¿vale? Da la vuelta y vuelve a empezar. Esto se conoce como overflow. Pasarse del límite, overflow, ¿vale? De hecho, podríais buscarlo. ¿Vale? Podríais buscarlo. Y veríais que... bueno, cuando utilizo Google tienes que aceptarlo. Bla, bla, bla. Vale, veríais que los tipos, supongo que aquí saldrá, vale, tienen un límite. Por ejemplo, nos dice, un int puede ir desde menos 2000 no sé qué millones hasta 2000 no sé cuántos millones. Pero un char, vamos a buscarlo, un char puede ir de menos 128 a 127. O lo que es lo mismo de 0 a 255. Vale, pensad que por defecto todas las variables pueden ser positivas o negativas. ¿Yo qué os he dicho aquí? Os he dicho que esto puede ir de 0 a 155. Y esto es cierto siempre y cuando yo no le ponga signo. En cuanto una variable tiene signo, este rango se traduce justamente a esto de aquí, ¿vale? A la mitad negativa y la mitad positiva. Fijaros que si sumáis esto más esto, ¿vale? Os da esto. Vale, no es ningún invento raro. Si le ponéis símbolo, pues claro, tiene que seguir cambiando lo mismo. Como tiene que seguir cambiando lo mismo, pues la única forma es comprimiendo mitad y mitad. ¿Vale? Lo dicho. 158, 127 a menos 128. Buscáis el short int, signal short int, de menos 32.000 a 32.700. ¿Cómo hago que yo no tenga signo? Porque por defecto si hago un short int, o hago un int, o hago un char, esto viene con signo, con lo cual tengo la mitad del espacio disponible. Imaginaos que yo quiero hacer, por ejemplo, lo que hacemos el otro día, las notas de un estudiante. Claro, ¿tiene sentido que yo un estudiante me diga que ha sacado un -2 en un examen? ¿Verdad que no? Yo puedo forzar que una variable no tenga no tenga signo, diciéndole que es unsigned, que es sin signo. ¿Vale? Esto, ¿vale? Este tipo de variable sigue siendo un entero, pero sin signo. Lo cual quiere decir que pasamos a tener un entero normal y corriente que va de este rango a un entero que va de 0 a 4 millones de no sé cuántos. La diferencia es muy grande. Son cosas muy distintas. Lo mismo que lo hacemos con int, lo podemos hacer con unsigned short int o lo podemos hacer con character. ¿Sí? Y ahora lo complico un pelín más y es, cuando vayamos a utilizar expresamente variables que ocupen un byte, 2 o 4, no lo haremos con variables de tipo char, int, etcétera, etcétera, sino que lo haremos con tipos de variables que nos dicen de forma precisa cuántos bytes ocupan. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Primero incluimos un archivo llamado int_types y a partir de ahora tenemos a nuestra disposición, aparte de estos tipos básicos, un conjunto de tipos que su propio nombre nos dicen cuántos bits, no bytes, ocupan. ¿Vale? Si os decía que esta posición de aquí ocupa un byte, esto es lo mismo que decir que esto ocupa 8 bits. ¿Vale? Matemáticas simples nos dicen que si esto ocupa 2 bytes, vamos a hacer otro color, ¿vale? Si estos son 2 bytes, esto es lo mismo que si uno es 8, 2 por 8, 16 bits. Luego si cojo 4, si cojo 4, ¿esto qué es? Son 4 bytes, que es lo mismo que 4 por 8, 32 bits. ¿De acuerdo?
hay variables que este tamaño lo tienen implícito en el nombre. Esto viene en el propio nombre de la variable. Por ejemplo, en vez de utilizar un int que ocupa 4 bytes, voy a utilizar un int 32 variable 1 igual a, pues, menos 3. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Absolutamente ninguna. Ninguna. Para un programa normal esto me sirve de sobras. Pero si yo quiero remarcar, quiero recalcar que esto de aquí ocupa 4 bytes, esta forma es mucho mejor. Porque el propio nombre de la variable, el propio tipo de la variable, perdón, me está diciendo que ocupa 4, 32. ¿Vale? Igual que hay un int 32, hay un int 16 y hay un int 8. Vale, esto es completamente equivalente a un short int y este a un char. Luego acordaros que hacen, bueno, nombre de variable. Luego acordaros que hace un momento he dicho que existe el unsigned int, por ejemplo. Pues del mismo modo que tenemos un int 32, tenemos un uint 32. Que es completamente equivalente a poner un entero sin signo. Y igual que hay un int 16, hay un uint 16. Y igual que hay un int 8, hay un uint 8. ¿Vale? Son variables normales, con tipos normales, pero son las formas cortas de escribir todo esto. Epa. No solo forma corta, sino que además nos dice exactamente el tamaño en el propio nombre, ¿vale? Es la forma, digamos, correcta, estrictamente hablando, de indicar un tipo en caso de que queramos forzarlo. ¿Vale? Hay un detalle antes de terminar el vídeo, y es que alguien habrá notado, espero, que yo nunca he hecho algo tipo esto. ¿Me habéis visto en algún momento coger 3 bytes? ¿He dicho que hay alguna variable que ocupe 3 bytes? Esto no existe. Hay un motivo que no explicaré hoy para no alargar mucho el vídeo. Tiene que ver con el sistema hexadecimal, ¿vale? Que ya ha ido apareciendo el nombre alguna vez. Pero tiene que ver también con otro motivo, que está ligado con el hexadecimal, pero es que los ordenadores trabajan con base a 2. Es decir, un ordenador trabaja con potencias de 2. ¿Cuáles son las potencias de 2? Es 2 elevado a algo. Por ejemplo, 2 elevado a 0. Esto es 1. 2 elevado a 1. Esto es 2. 2 elevado a 2. Esto es 4. Vale, fijaros que el 3 no aparece. Vale, y si hiciéramos 2 a la 3, esto es 8. Estos son los números básicos para trabajar con la memoria. Y nunca vais a ver que la memoria utilice 3 bytes. Si no hacéis cosas muy raras, ¿vale? Sí que se puede. Pero si no hacéis cosas muy raras, que no lo enseñaré en estos vídeos, nunca trabajaréis con 3 bytes. Siempre 1, 2 o 4. 1, 2 o 4. U8. ¿Vale? Porque igual que hay uint32 y int32, hay uint64. Si nunca hacéis un uint64, lo único que ocurre es que le estaréis diciendo que coja 8. Evidentemente, ¿de qué os puede servir esto? Pues fijaros, si un int 32 os deja hacer de este número, un int 64 os deja hacer desde este número que es enorme, ¿vale? Sobra, a este, que es aún más enorme. Y si aún con esto no tenéis suficiente, lo hacéis sin signo y tenéis de 0 hasta un número, vamos, surrealistamente enorme. ¿Vale? Más grande que esto, no podemos hacerlo por defecto. Vale, lo dicho. Esta es la memoria, bien hecha. Yo en todos los vídeos voy a utilizar la que hacíamos siempre de posición 1, 2, 3 y siempre así. ¿Vale? Porque me es mucho más cómodo para explicar. Pero eso no quiere decir, no quita,
que vosotros tengáis que saber realmente cómo funciona, ¿vale? Y es muy importante. Juntándolo un poco con el tema punteros que decía hasta ahora, cuando hacéis un puntero y le decís, esta memoria es mía, ocúpame por ejemplo esto, ¿vale? Si no lo liberáis, esto de aquí queda lleno. Y vale que yo tengo 16.000 millones, ¿vale? 16k millones. Y que de esto ocupar 8 es nada. Por si vais ocupando 8 muchas veces seguidas, al final se llena. Con lo cual, muy conscientes siempre de que la memoria es limitada, de que la memoria trabaja en grupos de 4, ¿vale? Que podemos subdividir en 2 o en 1, nunca en 3. Y que aparte de los tipos básicos, existen tipos donde el tamaño está explícitamente remarcado, ¿vale? Y que todo tipo de variable tiene tamaños límites. Y si nos pasamos del límite, lo que ocurre es que da la vuelta. Por ejemplo, un char. Si yo hago un char y le pongo 128, lo que pasará es que dará la vuelta y vendrá a menos 128. ¿Vale? Muy importante, probadlo. De deberes de este vídeo tenéis que probar, tenéis que hacerlo sí o sí para ver lo que pasa. De crear, por ejemplo, un char o un int y pasaros de este límite. Veréis que da la vuelta. Y da la vuelta quiere decir que va a los negativos, al más negativo. ¿Vale? Con el ejemplo de los chars, a ver si borro todo esto un momento. Cada vídeo lo digo, tengo que hacer el botón de borrar, que no lo he hecho aún, porque me tiro medio año borrando. Esto me lo he hecho yo, esta interficie. Y bueno, cuesta lo suyo. Si hacéis un char, vais desde menos 128 hasta 127. Si hago un char variable igual a 127 y ahora hago variable más igual 1, el resultado no es 128 porque se sale del límite, sino que ahora, si hago un cout, lo que veré es menos 128, ¿vale? Ha dado la vuelta hacia aquí. Si sigo sumando 1, menos 127, menos 126, ¿vale? Bueno, contar normal y corriente. Pero sobre todo el concepto de cuando te pasas de este límite, C++ no da error, no se queja, sigue. Pero para seguir lo que hace es dar la vuelta, ¿vale? En otros vídeos entraremos en detalles en por qué da la vuelta, en sistemas hexadecimales, binarios, signos en binarios, ¿vale? Es un tema muy complicado, muy extenso. Bueno, muy complicado no, perdón, pero muy extenso, sí. Ya llevo 22 minutos de vídeo, no me quiero alargar más. ¿Vale? El mensaje de hoy es simplemente entender los diferentes tipos de memoria, de variables, perdón, y cómo encaja eso en la memoria. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, subs y difundid.